Se me antoja para que ellos en ese momento estuviesen hablando de la situación por la que estaban pasando. Quizá algunos de ellos estaban diciendo: qué difícil está la condición hoy en nuestro tiempo. Mira, ¿te acuerdas? Nosotros somos ese pueblo que nos han enseñado nuestros padres, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que fue elegido por Él para ser bendecido por Él. Pero mira la condición en la que nos encontramos. Roma nos quita los impuestos. Roma nos cobra por todo lo que nosotros hacemos. Roma nos tiene oprimidos, se enseñorea de nosotros. Quiero pensar que posiblemente esa haya sido la conversación que estos pastores sostenían esa noche. Y de repente, cuando el ángel aparece y le dice: señores, les traigo buenas noticias. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. No me imagino, hermano, el vuelco que debieron haber sentido en su corazón al escuchar aquellas palabras. Si ellos estaban conversando, si es que ellos estaban conversando de la situación en la que se encontraban, deben haber brincado de gusto ese día, porque significaba que se estaban terminando sus problemas para siempre. Significaba que ya no tendrían que estar batallando con la opresión de Roma. Lo maravilloso de estas palabras es que son palabras que no pasan de tiempo. Son palabras que siguen vigentes para el día de hoy. Y la palabra de Dios en esta hora nos está diciendo a nosotros que nació un Salvador. El segundo propósito de la Navidad es la salvación. El primero es la celebración. Celebra que Dios te ama, celebra que Dios está contigo y celebra que Dios está de tu parte. Alguien dele gloria a Dios. El segundo propósito de la Navidad es la salvación. Y la palabra salvación, anote esto por favor, significa liberación del pecado. Así que si yo recibo la salvación de parte de Dios, yo soy libre del pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Alguien es libre del pecado en esta mañana, en esta tarde? Salvación quiere decir liberación del pecado. Y cuando nosotros hablamos de ser libres del pecado, lo cantamos, lo confesamos, lo declaramos, pero la libertad del pecado abarca tres aspectos que son muy importantes para nosotros y que cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo debemos recibirlos en nuestro corazón, debemos creerlos para poder practicarlos. El primer aspecto de la salvación o de la libertad sobre el pecado, nosotros lo conocemos como la justificación. Y yo quiero decirle hoy a Susana y a María del Rosario, que van a ser bautizadas en el nombre de Jesucristo, pónganme mucha atención, ¿de acuerdo? Quiero que todos me pongan atención, pero ustedes dos quiero que me pongan más atención que todos, porque quizá les pregunte mañana algo. El primer aspecto de nuestra salvación, que tiene que ver con la libertad del pecado, se llama justificación. Esto significa que cuando yo tengo un encuentro con Jesús, cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, cuando le digo sí a Él, a partir de ese momento yo soy libre de la paga del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando yo vengo a los pies de Jesús, cuando yo recibo ese nacimiento de Jesús en mi vida, en ese momento la deuda por mi pecado es cancelada mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ya no voy a tener que asumir las consecuencias, porque yo soy salvo de la paga del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos salvos de la paga del pecado hay aquí? Amén. Que si Jesús viniera en este momento, que venga, gloria a Dios. ¿Qué tiene que no terminemos el templo? Amén. Que venga, porque
soy salvo. Alguien dice amén a esto. Cuando recibí a Jesús en mi corazón, la deuda por mi pecado fue cancelada. Soy libre de la paga del pecado en ese momento. Con este primer aspecto nosotros no tenemos ningún problema. Todos lo aceptamos facilito eso, porque eso es un regalo que Dios nos da. Y para los regalos no hay más que abrirlos. Lo abres y disfrutas de él. Pero hay un segundo aspecto de mi salvación. Hoy te ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Primero, Jesús vino a nacer y a morir en una cruz para salvarte de la paga del pecado. Segundo, Él vino a salvarte del poder del pecado. Lo voy a decir una vez más. Él vino a salvarte a ti y a mí del poder del pecado. A eso se le llama santificación. Significa que a partir de este momento, el pecado que anteriormente se enseñoreaba de mi vida, hacía conmigo lo que le daba la gana. Muchas veces yo dije, ya no voy a hacer esto. No voy a mencionar. A partir de este día, llegaba a mi trabajo yo y decía, a partir de este día, yo ya no fumo. Y sacaba la cajetilla de cigarros y la hacía así bien, hombre. No fumo más. Antes de las 3 de la tarde estaba pidiendo un cigarro regalado porque había tirado los que traía. ¿Entienden? Y los que fumaban, o si hay alguien aquí que fuma, ¿sabe de qué estoy hablando? Dios le está hablando a usted. Los que fumaban o los que fuman, nomás empieza a pasar ese tiempo en el que están acostumbrados a inhalar ese humo tan malo, y no voy a decir más para no ofender, y empieza a agarrarle como una temblorina así, y luego empieza a sentir como una desesperación, y entonces la gente se va y tiene que buscar ese cigarro donde sea, tiene que pedir a alguien que le regale. Es más, muchos, si no es que la mayoría de las personas que fuman han tenido que juntar una bacha del suelo para quitarse esa sensación, ¿verdad, hermano Oscar? Gloria al Señor. Amén. Sí, a escondidas como sea, y ahí va, y no es una cosa tan mala, tan horrible, pero tiene que quitarse esa sensación. Y aunque muy hombre, con una actitud de valentía tremenda, agarraba la cajetilla de cigarros y la tiraba, y nunca más voy a hacer esto. Y al ratito andabas buscando por dónde. O aquel que dice, ya no vuelvo a tomar, nunca vuelvo a tomar, y cuando llega el fin de semana está desesperado por volver a tomar aquel licor. Estoy mencionando esas cosas porque son cosas comunes. Hay otras cosas más terribles. No puede el hombre por sus propias fuerzas, no puede someter aquellas cosas con las que lucha toda la vida. Pero cuando tú vienes a Jesús, cuando el niño de Belén ha nacido en tu corazón, entonces no solamente viene y te perdona los pecados que tú habías cometido, sino que te capacita ahora para vivir en victoria sobre el poder del pecado. El pecado no se enseñorea más de aquel en quien ha nacido Jesús en su corazón. No vuelve a hacerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 en adelante, dice que todo aquel que es nacido de Dios tiene la capacidad de vencer al mundo. Pregunto, ¿hay aquí alguien que haya nacido de Dios? ¿Hay aquí alguien que haya nacido de Dios? Él dice que si usted y yo nacimos de Dios, entonces vencemos. Tenemos esa capacidad para vencer el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Dígalo, nuestra fe. La fe no solamente es para levantar las manos y que venga una bendición económica de arriba. La fe no solamente es para poner las manos sobre los enfermos y que sanen. La fe no es solamente para conseguir un mejor carro, un mejor trabajo, una mejor casa. La fe es para vencer el pecado. Dije, la fe es para vencer el pecado. Y aquello que usted, Susana y María, sí, María, ¿verdad? Aquello que ustedes no podían vencer,
Aquello que usted decía, no, es que se me hace tan difícil dejar de hacer esto. No puedo con eso. Si ustedes permiten que el niño de Belén nazca en sus corazones, les aseguro que Dios les dará la capacidad para vencer el pecado en su vida. Bendito el nombre del Señor. Si hay algún victorioso sobre el pecado, dele gloria a Dios en este momento. ¿Saben? Yo siempre me he preguntado por qué algunas veces nosotros batallamos tanto para vencer algunas cosas y otras cosas las vencemos muy fácil. Y la razón por la que nosotros batallamos para vencer algunas cosas y otras las vencemos muy fáciles es porque en aquellas que vencemos fácil, nosotros reconocemos que son cosas que no deben estar en nuestra vida. Cosas comunes, como el licor, el cigarro, la droga, la brujería, la idolatría. Todo eso es algo común y la gente lo vence, lo vencemos fácil. Pero cuando llega el momento de enfrentarnos a aquellas cosas que lastiman nuestro corazón, que dañan nuestra vida, a veces batallamos para vencerlo. Dejamos de creer el anuncio: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Jesús vino para salvarnos. Algunos, cuando escuchan de salvación, quieren que Jesús los salve de las deudas. En serio, hay un montón de cristianos en este tiempo orando para que Dios les cancele la deuda en la Coppel. Hay una manera bien fácil de no deber en la Coppel. Pague y no vuelva a sacar jamás. Hay quienes quieren que Dios les cancele el recibo de luz porque les vino muy alto. No conecte usted calentones eléctricos y le va a bajar la luz. No es necesario que usted esté: Señor, que me baje el recibo, y tiene todos los focos prendidos y los calentones encendidos. No, desconéctelos. Jesús murió en la cruz para salvarlo a usted de algo que trasciende a la eternidad. Él murió en la cruz para salvarle a usted y a mí del pecado, de la paga del pecado, del poder del pecado en nuestra vida. Para eso murió Jesús en la cruz del Calvario. Eso fue lo que lo trajo a este mundo. No vino aquí a saldar deudas económicas que nosotros mismos nos hemos echado. Vino a saldar la deuda del pecado. Y dije que recibir el primer aspecto de nuestra salvación es muy fácil, porque es como un regalo. Pero el segundo aspecto se complica un poco más, porque nosotros debemos creer que tenemos la capacidad para vencer cualquier cosa que sea que esté estorbando nuestra vida.